Dicen que hay noches que no deberían recordarse, y aún así se quedan pegadas al alma como cicatrices que arden incluso cuando el tiempo pasa. Yo pensaba que la mía se había borrado, que ese capítulo estaba enterrado debajo de mis silencios, de mis días fríos, de los años que fingí no sentir nada. Pero todo cambió en un instante, en un simple parpadeo, cuando vi a aquella muchacha iluminada por la luz tenue de un atardecer que olía a tierra mojada. Ese día comprendí que el destino no siempre toca la puerta. A veces rompe ventanas. Fue hace 3 años, aunque todavía lo recuerdo como si fuera hoy. Yo era un hombre hueco por dentro, hecho de sombras y culpas que nunca decía en voz alta. Caminaba por la vida como quien atraviesa un pasillo largo, oscuro y sin puertas. Todo me sabía amargo, todo me parecía ajeno. La muerte de mi esposa, ese accidente que todavía escucho en mis pesadillas, me había dejado roto, no roto, pulverizado. Como si mi corazón fuera un vaso de cristal que alguien dejó caer desde lo más alto de un edificio. Y cuando algo se rompe así, uno deja de creer en segundas oportunidades. Uno deja de creer en el amor. Uno deja de creer en uno mismo. Yo había prometido no volver a sentir. Prometido, jurado, sellado en mi alma, hasta que llegó ella. La primera vez que la vi, llevaba una blusa sencilla, el cabello recogido y las manos ásperas de trabajar más horas de las que cualquier corazón frágil podría soportar. No tenía maquillaje, no tenía joyas, no tenía nada, y aún así brillaba. Brillaba de ese modo que duele, de ese modo que uno no quiere mirar porque sabe que si mira, ya no podrá apartar la vista. Ella no sabía que yo existía, y aún así, desde ese instante, yo supe que ella iba a cambiar mi destino. No lo quería aceptar, no podía permitirme hacerlo, pero su mirada me quebró sin tocarme. Aquella tarde, mientras todos conversaban en un salón lleno de gente rica, hipócrita y perfumada, ella se movía silenciosa, casi invisible, sirviendo copas, recogiendo desastres ajenos, cargando un mundo que no le pertenecía. Si mi historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y regálame un like. Tu apoyo es lo que me mantiene luchando. Y dime, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Comparte este video con esa persona especial que siempre te acompaña, porque nadie debería enfrentar su destino solo. Y entonces ocurrió lo que todavía me persigue. Un grupo de mujeres, altivas, arrogantes, aburridas de su propia superficialidad, empezó a murmurar sobre ella. Primero risas, luego comentarios, luego veneno puro. Pobrecita, mira cómo camina como si fuera alguien, seguro ni sabe sostener una copa. Estas muchachas creen que por tener una cara bonita pueden llegar lejos. ¡Qué ingenua! Cada palabra era una cuchillada, y ella las escuchó todas. Yo lo vi cómo tragó saliva, cómo respiró hondo, cómo apretó los labios para no llorar. Y fue ahí, justo ahí, donde algo dentro de mí se quebró. Algo que yo creía muerto, algo que yo había jurado no revivir jamás. Fue entonces cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez. Ella levantó los ojos. Yo los bajé. Era demasiado puro para un hombre como yo. Demasiado real para alguien que solo sabía esconder emociones. Pero esa mirada se me clavó en el pecho como una lanza tibia, dulce, peligrosa. Sentí miedo, del verdadero, de ese que te sacude hasta los huesos, porque entendí sin entender que ella podía destruirme o salvarme, y yo no estaba listo para ninguna de las dos cosas. Dicen que en la vida hay encuentros que no se buscan, pero que llegan como tormentas que anuncian su propia historia. Ella fue mi tormenta, mi principio, mi ruina, mi salvación. Esa noche, cuando todos celebraban falsedades, yo descubrí algo que me quemó el alma. Ella no era una criada más. Era una herida disfrazada de luz, una promesa escondida en una mirada triste, un destino que yo no quería aceptar, pero que ya me pertenecía. Y aunque ese momento pareció insignificante para los demás, para mí fue el inicio del fin y del renacimiento, porque desde esa tarde yo nunca más pude olvidarla. Nunca más pude dejar de buscar su voz. Nunca más pude dejar de sentir que algo dentro de mí despertaba con solo verla respirar. Esa fue la primera vez que entendí que mi vida, tan fría, tan cerrada, tan rota, estaba a punto de dar un giro que yo no había pedido, pero que iba a cambiarme para siempre. Y todavía no sabía que esa muchacha, esa luz frágil, se convertiría en mi pecado, en mi verdad, en mi destino. Hay momentos que, aunque uno quiera olvidarlos, se quedan grabados como una marca ardiente en la piel.
Así fue el encuentro que cambió mi destino. Un encuentro que no debía suceder. Uno que yo traté de evitar, pero que el destino empujó hacia mí como una verdad inevitable. Después de aquella tarde en la que nuestras miradas se cruzaron por primera vez, algo dentro de mí quedó inquieto. Yo, que siempre había controlado mis emociones, ya no podía controlar mis pasos. Y en un impulso que todavía no sé explicar, salí del salón repleto de gente falsa y me escondí en la terraza oscura que daba al jardín. Quería silencio, quería aire, quería olvidarla, pero el destino, caprichoso, tenía otros planes. La escuché antes de verla. Pasos suaves, casi temerosos. Una respiración contenida. El sonido débil de una bandeja temblando entre manos cansadas. Y de pronto, ahí estaba ella, caminando sola bajo las luces doradas del jardín, como si se moviera dentro de un sueño al que solo yo tenía acceso. La brisa levantaba unos mechones de su cabello y su figura parecía frágil, casi hecha de cristal. No debía hablarle, no debía siquiera mirarla, pero mis ojos la siguieron como si fueran su sombra. Ella no sabía que yo estaba observándola desde la oscuridad. La vi detenerse junto a la fuente del jardín, cerrar los ojos un segundo y apretar los labios para contener lo que parecía un llanto silencioso. Ese gesto, ese pequeño gesto, me partió el alma. No sé en qué momento mis pies se movieron solos. No sé en qué momento rompí la promesa que había hecho de mantenerme distante. Lo único que recuerdo es que de pronto estaba ahí, frente a ella, demasiado cerca, demasiado consciente de su aroma a jabón sencillo y a flores tiernas. Cuando abrió los ojos y me vio, dio un pequeño sobresalto. «Señor», susurró bajando la cabeza con ese respeto que dolía. Levanté una mano no para tocarla, sino para que levantara el rostro. «No me llames así», murmuré sin pensarlo. «No aquí, no ahora». Ella me miró confundida. Sus ojos eran grandes, limpios, casi infantiles. Pero había algo más, una tristeza profunda que no debería existir en una mujer tan joven. «Solo vines a dejar esto», dijo señalando la bandeja, su voz temblorosa, como si se defendiera de algo que yo no entendía. Y fue entonces cuando noté sus dedos. Estaban rojos, marcados, lastimados. Eso me encendió la sangre, no de ira contra ella, sino contra el mundo que la obligaba a soportar tanto. No sé qué me poseyó. Tal vez fue la culpa acumulada. Tal vez fue la soledad que llevaba años matándome. Tal vez fue simplemente ella. Vi lo que pasó, le dije. Sus hombros temblaron. Se quedó quieta como si esperara un regaño. O algo peor. Yo, lo siento, señor, no quise causar problemas. No es tu culpa. Interrumpí dando un paso hacia ella. Nadie tiene derecho a hablarte así. Sus ojos se llenaron de lágrimas que ella luchaba por contener con una dignidad que me desgarró por dentro. «Estoy acostumbrada», susurró. Esa frase, esa maldita frase, me partió en dos. ¿Cómo podía alguien acostumbrarse a ser rota? ¿Cómo podía alguien tan luminosa vivir apagada por culpa de otros? Sentí una punzada en el pecho, una que no sentía desde la muerte de mi esposa, una que no quería sentir jamás. «No deberías aceptar esto», dije con voz baja. «No tengo opción», respondió ella mirando el suelo. Su honestidad me aplastó. No había tristeza en su voz. Había resignación. Había años de heridas guardadas. Y de pronto, por primera vez en 3 años, quise tocar a alguien. Levanté una mano temblorosa y rocé apenas su mejilla. Tan suave y tan cálida, tan viva. Ella aspiró aire con un pequeño suspiro. No se apartó, y ese no apartarse fue mi perdición. «No tienes que vivir así», le dije. «¿Y cómo viviría entonces?», susurró ella con lágrimas brillando bajo la luz amarillenta. Mi respuesta se atoró en la garganta, porque yo tampoco sabía vivir. Yo también estaba roto. Ella lo entendió. Lo vio en mis ojos, lo sintió en mi respiración, y algo invisible nos envolvió. Un silencio tibio, una necesidad compartida, un miedo que no sabía si era de perderla o de encontrarla. No era un momento romántico, no era un capricho. Era un encuentro entre dos soledades, la de ella, humilde y golpeada, la mía lujosa pero vacía. Ahí en ese jardín silencioso yo vi su dolor. Ella vio el mío, y ambos entendimos algo que ninguno se atrevía a decir, aunque no debíamos necesitar a nadie. «¿Por qué me mira así?», preguntó ella en voz baja. Respiré hondo, porque yo tampoco sabía la respuesta, porque tenía miedo de lo que esa respuesta significaba, porque tragué saliva. Hacía mucho que no veía luz. Ella parpadeó.
Mi confesión la tomó desprevenida. Sus mejillas se encendieron con ese rubor que no sabía esconder. «Yo no soy luz, señor. Eres más de lo que crees», le dije sin pensarlo. «Mucho más». Sus labios temblaron. Me miró como si nunca nadie le hubiera dicho algo así. Y entonces entendí. Ella no necesitaba flores, dinero, promesas. Ella necesitaba ser mirada como una persona, como alguien que importa, como alguien que merece el mundo. Y ese fue el problema, porque yo ya estaba empezando a querer dárselo. El viento sopló suave moviendo su cabello. Ella respiró hondo. Yo hice lo mismo. La noche nos envolvió con ese silencio que anuncia que algo está a punto de romperse o a punto de nacer. Todavía no lo sabía, pero ese encuentro, tan simple, tan accidental, tan lleno de emociones reprimidas, fue el primer paso hacia un destino del que ninguno podría huir. Porque esa noche, en ese jardín, entre sombras, heridas y suspiros, ella tocó una parte de mí que había jurado mantener enterrada, y aunque lo intenté, aunque quise fingir que no me importaba, su luz ya me había alcanzado, y yo, un hombre hecho de frío y culpa, acabo de dar mi primer paso hacia la perdición más hermosa de mi vida. Dicen que antes de una tormenta, el aire se siente distinto. No sopla más fuerte, no hace ruido, como si el mundo contuviera la respiración, esperando algo inevitable. Eso pasó entre ella y yo. Después de aquella noche en el jardín, donde nuestras voces se tocaron más que nuestras manos, creí que podría alejarme. Creí que podía volver a mi mundo frío, a mis silencios, a mi rutina impecable. Pero estaba equivocado, porque una vez que la luz entra, por más pequeña que sea, ya no hay manera de regresar a la oscuridad sin sentir dolor. Durante los días siguientes, hice lo imposible por evitarla. Me encerré en reuniones eternas, en contratos que no necesitaban revisión, en decisiones que cualquiera podía tomar por mí. Todo para no verla, todo para no enfrentar la verdad que me ardía en el pecho. Y aún así, mi mente la buscaba. Mis pasos querían encontrarla. Mi respiración se detenía con cada rincón donde yo sabía que ella podría estar. Era como una obsesión suave, silenciosa, peligrosa. Una que yo no quería admitir, pero que me consumía por dentro. Valeria, por su parte, seguía trabajando en la mansión como siempre, pero ya no era igual. Lo notaba en la forma en que evitaba mirarme directamente, en cómo apretaba la bandeja cada vez que yo entraba en una habitación, en la manera en que su respiración se hacía más lenta cuando pasaba cerca de mí. Era evidente que ambos sentíamos ese lazo invisible y que ninguno sabía qué hacer con él. Cada día se volvió una tortura dulce. Me sorprendía buscándola sin querer, observando detalles minúsculos como si fueran secretos valiosos. Cómo acomodaba una flor, cómo ajustaba el cabello detrás de la oreja, cómo respiraba cuando pensaba que nadie la miraba. Yo, que había enterrado mis emociones bajo tierra, empezaba a sentirlas florecer como malezas que rompen el concreto. Pero no estaba listo. No quería sentir, no debía sentir, no podía. Aún así, lo hacía. Una tarde, desde la ventana de mi estudio la vi en el jardín arrodillada, sosteniendo a mi madre enferma de la mano mientras le contaba una historia suave, como un arrullo. Mi madre, mi roca, mi dolor, mi único refugio después de la muerte de mi esposa, sonreía de verdad. Y esa sonrisa, yo no la había visto en meses. Me apoyé en el vidrio, sintiendo que el pecho se me aflojaba. Esa imagen me golpeó con fuerza. ¿Cómo podía alguien tan humilde cargar tanta ternura? ¿Cómo podía alguien tan herida seguir dando luz? ¿Cómo podía alguien que no tenía nada a ofrecer darlo todo sin darse cuenta? Entonces supe que estaba perdido, porque un hombre roto como yo no tenía defensas contra una mujer así. Pero el mundo, mi mundo, no permite amores imposibles. Las paredes de esa mansión estaban hechas de prejuicios, de orgullo, de apariencias podridas. Y alguien como ella, alguien tan pura, no tenía espacio en él. Y yo, sin quererlo, hacía parte de ese mundo. Ese era el problema. La falsa calma comenzó a romperse cuando Camila, la hija mayor de los dueños, la misma que usaba su apellido como arma y su belleza como veneno, notó algo. No sé si fueron mis miradas, no sé si fue su intuición tóxica, pero una tarde la vi sonreír de una manera peligrosa, de esas que anuncian desastre. ¿Te gusta la sirvienta?, preguntó en un susurro cuando estábamos solos. Pero ella no. Camila nunca dejaba caer una presa. Ten cuidado, Emiliano, continuó acercándose. Las muchachas como ella se enamoran y se aferran, y tú
Tú no estás hecho para cargar con esas ilusiones baratas. Sus palabras me atravesaron como un dardo, no porque fueran verdad, sino porque yo sabía que ella haría cualquier cosa por lastimar a Valeria, y eso me llenó de un miedo que no entendía. Un miedo protector, un miedo nuevo. Ese mismo día, al caer la noche, la encontré en la cocina doblando manteles. Estaba sola. Había un silencio tibio, casi íntimo, que me atrapó. Valeria, susurré. Ella se tensó. Dejó el mantel a un lado y bajó la mirada. Necesita algo, señor. Odié esa palabra. Odié esa distancia. Odié que se sintiera inferior a mí. Tragué saliva. Quiero hablar contigo. Ella levantó los ojos. Sus pupilas temblaron un poco. No de miedo, de algo que yo no quería nombrar. Si hice algo incorrecto, comenzó ella. No, la interrumpí. No hiciste nada mal. Hubo un silencio tan espeso que casi podía tocarse. Valeria, respiré hondo. Lo que pasó en el jardín, lo que sentí. Ella apretó los labios. Esperaba mis palabras como quien espera un golpe. Yo no sabía cómo seguir. No sabía cómo admitir que ella me hacía sentir vivo y muerto al mismo tiempo. No debió pasar, susurré finalmente. Y vi cómo su rostro cambiaba. No lloró, no gritó, solo se apagó. Esa fue la primera vez que la vi romperse sin hacer ruido. Y esa imagen me persigue hasta hoy. Pensé que esa distancia nos protegería a ambos. Pero lo único que hizo fue encender más el deseo, más la tensión, más esa necesidad que crecía en cada rincón de la casa. Ella evitaba mis ojos, yo evitaba mi corazón, pero cada vez que ella entraba en una habitación, el aire cambiaba, mi respiración cambiaba, mi mundo cambiaba, y aunque yo pretendía que todo estaba bajo control, la calma era falsa, muy falsa, porque cuando una emoción es fuerte, el silencio no la apaga, la alimenta, y la nuestra crecía como un fuego quieto, esperando el momento exacto para arder. Yo debía ser fuerte, frío, inquebrantable. Ese era el papel que el mundo esperaba de mí, pero frente a ella, yo era solo un hombre perdido, solo un hombre con miedo, solo un hombre que empezaba a sentir y que no sabía qué hacer con ese sentimiento. No sabía que esa calma rota sería el inicio de la tormenta que nos cambiaría para siempre. No sabía que la vida nos estaba preparando para una revelación que dolería más que cualquier verdad. Todo estaba a punto de estallar. Y ninguno de los dos estaba listo. Pero así son los destinos marcados. Empiezan en silencio y terminan gritando. Hay verdades que llegan como un susurro, otras como un golpe brutal en el pecho. Y la nuestra llegó así, sin aviso, sin piedad, sin tiempo para respirar. Hasta ese momento, la tensión entre nosotros era un hilo delicado que ambos fingíamos no sentir. Un hilo que nos unía aunque tratáramos de cortarlo. Un hilo peligroso, porque cualquier movimiento brusco podía romperlo o amarrarnos para siempre. Y entonces ocurrió aquello que nunca olvidaré, lo que destrozó todo lo que yo comenzaba a sentir y todo lo que ella trataba de esconder. Fue una noche fría, una de esas noches en las que la mansión parecía más grande, más vacía, más llena de sombras. Yo había pasado todo el día tratando de evitarla, pero mi mente no me daba descanso. Mi corazón era un animal inquieto, golpeando contra mi pecho, recordándome a cada minuto que ella existía, que respiraba, que caminaba por los mismos pasillos que yo. Y aunque lo negara, yo la buscaba sin querer. Pero esa noche, los dioses parecían decididos a mostrarme lo que aún no quería aceptar. La encontré en un pasillo del ala privada, uno que casi nadie usaba. Llevaba una bandeja con medicamentos y una manta tibia. Supe de inmediato que venía del cuarto de mi madre. No sé por qué mi voz salió tan áspera cuando pregunté, ¿qué hacías ahí? Ella dio un pequeño salto y la bandeja casi se le cae. Perdón, señor, yo solo... Su madre tenía frío. La escuché toser y no pude responder de inmediato. No pude. Había algo en su tono, algo dulce, algo que me desarmó. ¿Te pidió ayuda?, pregunté. No, susurró ella, pero no podía dejarla así. Mi pecho se apretó. Una parte de mí quería agradecerle. Otra parte sentía miedo, porque cada acto de bondad de ella hacía que mis murallas se desmoronaran sin remedio. Valeria, dije más suave, no tienes por qué. Pero no terminé la frase, porque en ese preciso instante se escuchó una voz venenosa a nuestras espaldas. Qué conveniente, ¿no? Era Camila, sus brazos cruzados, su sonrisa fría, su mirada cargada de veneno.
Esa mujer siempre sabía cuándo atacar, siempre sabía dónde dolía. Mira nada más, dijo dando un paso hacia nosotros. La sirvienta en el ala privada, justo donde tú descansas, Emiliano. Sus dedos temblaron alrededor de la bandeja. No es lo que piensa, intentó decir ella. Claro que no, interrumpió Camila con un tono exageradamente dulce. Solo estabas, ¿qué? ¿Buscando atención? ¿Un poco de cariño? ¿O quizá oportunidades que solo se presentan una vez en la vida? Su risa ligera fue como una bofetada en el aire. Y yo cometí el error más grande. Me quedé callado. No la defendí. No dije una palabra. No la protegí. Aunque mi corazón gritaba que lo hiciera. Ese silencio, ese maldito silencio, fue lo que rompió la mirada de Valeria. Discúlpeme, susurró ella con la voz quebrada. No quería causar problemas. Hizo una pequeña reverencia, como si su vida dependiera de eso, y se alejó con pasos apretados. Ni siquiera me atreví a tocarla. Mi miedo, mi orgullo, mi estupidez, me amarraron las manos. Cuando se fue, Camila soltó un suspiro satisfecho. No te conviene, Emiliano, murmuró acercándose demasiado. Esa clase de mujeres siempre busca subir. No te das cuenta, pero ya te está manipulando. La miré con una rabia contenida, pero no dije nada. Ese fue mi error, uno que pagaría muy caro. Horas después, atormentado por mi propio silencio, la busqué. No sabía qué decir, no sabía cómo acercarme. Solo sabía que tenía que verla, que tenía que arreglar lo que mi cobardía había destrozado. La encontré en la lavandería, doblando sábanas con manos temblorosas. El vapor caliente del cuarto no lograba ocultar el brillo de las lágrimas que intentaba disimular. Valeria, dije en voz baja. Ella se tensó. Segundos después, sin mirarme, respondió: no se preocupe, señor, no volveré al ala privada si eso le incomoda. Su voz, tan rota, me perforó el alma. No es eso, susurré acercándome. Ella respiró hondo, como si reunir fuerzas para mantenerse firme. Yo sé cómo me ven, dijo finalmente. Sé lo que piensan de mí, no se preocupe. No quiero problemas, no quiero que nadie crea cosas que no son. Ya entendí mi lugar, dijo levantando la mirada con una dignidad que me destrozó. No se preocupe, señor, no volveré a cruzar límites. Límites. Esa palabra cayó sobre nosotros como un muro que yo mismo había construido y que ahora no sabía cómo derribar. Quise decirle la verdad. Quise decirle que ella era el único respiro en mi vida, que verla era lo único que me recordaba que yo seguía vivo, que no era manipulación, era necesidad, era deseo, era miedo. Pero antes de que mis palabras salieran, ella dio un paso atrás. Tengo que trabajar, murmuró, y se fue. Y yo me quedé ahí, en medio del vapor, sintiendo que algo dentro de mí se rompía. Los días siguientes fueron un tormento. Valeria no me miraba. No me hablaba más que lo estrictamente necesario. No sonreía. No brillaba. Yo la extrañaba incluso cuando estaba a 2 metros de mí. Pero la verdadera revelación, la que cambiaría nuestras vidas para siempre, aún no había llegado. La descubrí una madrugada. Había ido a la cocina buscando agua, tratando de escapar del insomnio que me consumía, cuando escuché un ruido suave detrás de la puerta. La abrí y ahí estaba ella, sentada en el suelo, abrazando sus piernas, llorando en silencio, como si no quisiera que el mundo la escuchara romperse. Se veía tan pequeña, tan vulnerable, tan sola. Mi corazón se desgarró. Quise correr hacia ella, quise levantarla, quise decirle que yo tampoco sabía vivir sin dolor. Quise decirle que no tenía que cargar todo sola. Pero entonces, ¿por qué me duele tanto?, susurró sin saber que yo estaba ahí. Y esa frase, esa confesión, fue la revelación más cruel. Ella también sentía algo que no debía, algo que la lastimaba, algo que mi silencio había convertido en herida. Yo era la causa de su dolor, el hombre que juró no destruir a nadie más, el hombre que trataba de no sentir, pero que había encendido un fuego en ella sin saber manejarlo. Me apoyé en la pared y cerré los ojos, porque entendí, por primera vez, que mi corazón ya la había elegido. Eso era tan hermoso como devastador. La revelación no era solo que ella me importaba, la revelación era que yo ya no podía vivir sin ella, y que al mismo tiempo era yo quien más la estaba lastimando. El amor siempre llega así, cuando no estamos listos, cuando más duele, cuando más miedo da. Pero esa noche, esa revelación, fue apenas el inicio de lo peor, porque cuando dos almas heridas se encuentran, antes de sanar,
inevitablemente se rompen. Hay noches que no avisan, no tiemblan antes de llegar, no encienden señales en el cielo, solo caen, y cuando caen lo cambian todo. Esa noche fue así, silenciosa por fuera, devastadora por dentro, la clase de noche que parte una vida en dos, lo que éramos antes y lo que jamás volveríamos a ser después. Llevaba horas sin poder dormir. Mi pecho era una jaula y mi corazón un animal desesperado que buscaba salida. Había pasado los últimos días huyendo de mí mismo, huyendo de ella, huyendo del deseo que crecía como una raíz profunda, imposible de arrancar. Y entonces lo escuché. Un sollozo, apenas un hilo de voz, pero suficiente para arrancarme de la cama. No pensé, no razoné, no dudé. Mi cuerpo se movió solo, como si su dolor fuera una fuerza que me llamaba desde la oscuridad del pasillo. La puerta de la lavandería estaba entreabierta, la misma habitación donde la había visto doblarse en silencio días antes. Pero esa noche, su llanto era diferente. No era un llanto escondido, era un llanto que se escapaba, aun cuando ella trataba de ahogarlo. Empujé la puerta. La luz tenue reveló su figura encogida, sentada en el suelo frío. Sus manos cubrían su rostro, sus hombros temblaban. Su respiración era un susurro quebrado, como si cada exhalación fuera una implosión del alma. Sentí un golpe en el pecho, uno que me dejó sin aire. «Valeria». Ella levantó el rostro sobresaltada. Sus ojos estaban hinchados, brillantes, llenos de un dolor que ninguna mujer debería cargar sola. «Perdón», susurró como si disculparse por sentir fuera necesario. No quería que nadie me escuchara. No supe qué decir. Mi voz se rompió antes de salir. Ella bajó la mirada. «Sé que no soy nada aquí. Sé que no debo llamar la atención. Sé que no debo sentir cosas». Esa última palabra se le escapó como si fuera demasiado pesada para sostenerla. Me acerqué un paso, luego otro y otro más. Ella no se movió, no huyó, no respiró siquiera. Yo temblaba, no de miedo, sino de la certeza de que ese momento iba a marcar mi vida. «Valeria», murmuré arrodillándome frente a ella, «no quiero que llores sola». Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas, y aún así me miró. «¿Por qué está aquí?», preguntó con una voz tan débil que casi se desvanecía. «¿Por qué viene cuando intento alejarme? ¿Por qué no me deja en paz?» Mi corazón latió tan fuerte que me dolió. «Porque no puedo», respondí sin pensar, «porque no sé cómo hacerlo». Ella tragó saliva, sus manos apretadas contra su pecho. «Usted», respiró hondo, «usted me confunde. Me mira como si yo fuera algo que no debo ser. Me habla como si sintiera algo que no puede sentir. Y luego se aleja, me deja aquí, hecha pedazos». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo lento. «Valeria, yo no quiero», lo interrumpió ella con la voz quebrada pero con un fuego nuevo en los ojos. «No quiero sentir esto. No quiero, pero no puedo evitarlo». El silencio explotó entre nosotros. Un silencio denso, lleno, vivo, como si el aire mismo estuviera esperando nuestra próxima respiración. «Dímelo», susurré sin reconocer mi propia voz. «Lo que sientes». Ella cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, vi algo que me arrancó el aliento. Era dolor, sí, pero también amor. Un amor tímido, prohibido, inesperado. Un amor que no debía existir, pero que ya estaba ahí. «Me duele verlo», confesó. «Me duele quererlo». Mi mundo se detuvo. Quererlo. Esa palabra, dicha con esa inocencia, con esa verdad, con ese temblor, me desmoronó. No pensé. Simplemente la tomé del rostro con ambas manos. Ella dio un pequeño suspiro al sentir mi tacto, un suspiro que me quemó la piel. «Valeria», murmuré, mi frente rozando la suya, «yo también te quiero». Ella se quebró, no por tristeza, sino por alivio, y cuando abrió los labios para respirar, la besé. Fue un beso lento, tembloroso, necesario. No fue pasión inmediata, no fue fuego ardiendo, fue más profundo, fue más íntimo. Fue como si dos almas heridas se encontraran por fin en un punto donde ya no tenían que fingir. Ella respondió suave, con miedo, con entrega. Sus dedos se aferraron a mi camisa, como si temiera que yo desapareciera. Mi corazón, el mismo que había permanecido muerto 3 años, latió como si quisiera romperme el pecho. El beso se volvió más profundo, más lleno de esa necesidad reprimida que los dos cargábamos. Pero no fue vulgar, nunca lo sería. Sus suspiros eran caricias. Mis manos enmarcando su rostro eran una oración.
Su piel temblando bajo la mía era una confesión. Cuando nos separamos, respirábamos como si el aire fuera escaso. Ella me miró, y yo lo vi todo. Su miedo, su confusión, su luz. «Emiliano», susurró ella rozando mi nombre como si fuera un secreto prohibido. Yo cerré los ojos un instante, tragando el sentimiento que casi se me escapaba. «No sabes lo que me hace sentir». Ella tocó mi pecho con una mano temblorosa, justo donde mi corazón intentaba escapar. «Aquí está latiendo». «Por ti», murmuré. Su aliento chocó contra el mío, y entonces lo supe. No había vuelta atrás. La tormenta había llegado, y lejos de huir, yo quería quedarme dentro de ella. La tomé de la mano. Su piel era suave, cálida, viva. La levanté despacio como si fuera frágil, como si tuviera miedo de romperla. «Vámonos de aquí», dije. «No quiero que sigas llorando en rincones oscuros». Ella dudó. Podía sentirlo. El peso de su miedo, el peso de su pasado, el peso de mi silencio. «¿A dónde?» «A donde no duela», respondí. Y esa frase, esa promesa, fue el punto donde su alma se rindió a la mía. Salimos de la lavandería. El pasillo estaba desierto. La noche era nuestra única testigo. Ella caminó a mi lado, pequeña, temblorosa, luminosa. Y yo caminaba sintiendo que, por primera vez en años, tenía algo que perder. La tormenta ya no era amenaza, era destino. Esa noche, la noche que comenzó con lágrimas, terminaría cambiando mi vida y la de ella para siempre. Hay finales que no llegan envueltos en fuegos artificiales, llegan en silencio, como un suspiro que por fin puede salir después de años guardado. Así fue el nuestro, un final que nació del dolor, pero que terminó convertido en la cura más profunda que dos almas heridas podrían encontrar. Después de aquella noche en la lavandería, la noche del llanto, de la confesión y del primer beso que parecía un milagro, nada volvió a ser igual. No fue un cambio abrupto, no fue un giro dramático, fue algo más suave, más humano, una luz encendiéndose poco a poco dentro de un corazón acostumbrado a vivir apagado. Yo me desperté al día siguiente con una sensación que había olvidado, la sensación de estar vivo, y ella caminaba por la mansión con una calma nueva, como si por fin pudiera respirar sin que el mundo la aplastara. No éramos amantes prohibidos, aún no. Éramos dos personas aprendiendo a no tener miedo del cariño. Durante días, nuestras vidas se llenaron de pequeños gestos que, aunque sencillos, tenían un peso enorme. Si ella entraba en un cuarto, mis ojos la buscaban. Si yo pasaba cerca, ella bajaba la mirada, pero sus mejillas se encendían. Si nuestras manos se rozaban por accidente, los dos reteníamos la respiración. No necesitábamos palabras, no necesitábamos promesas, solo necesitábamos estar cerca. Ese era el nuevo lenguaje entre nosotros. Miradas largas, silencios cómodos, sonrisas tímidas. La mansión seguía siendo fría, pero entre ella y yo había calor. Claro, Camila no se quedó de brazos cruzados. Sus ojos afilados notaron cada detalle, cada distancia reducida, cada latido nuevo en el aire. ¿Ya te aburriste de jugar con la sirvienta?, preguntó una tarde con veneno en cada sílaba. Yo ya no le tenía miedo. No a ella, no a sus palabras. «No estoy jugando», respondí con frialdad, «y no vuelvas a hablar de ella así». El temblor que vi en su rostro fue el primer aviso de que mi vida ya no le pertenecía a las sombras del pasado, sino a la luz que Valeria despertaba en mí. Pero la verdadera transformación ocurrió una mañana de primavera. Valeria estaba regando las flores del jardín. La luz del sol la envolvía, haciéndola ver casi irreal. Yo salí al jardín sin planearlo, como si mis pasos fueran arrastrados por la necesidad de verla. Ella me escuchó acercarme y volteó lentamente. «Buenos días, señor», susurró como siempre. Ese señor me dolía. Me recordaba la distancia que aún existía, la distancia que yo quería borrar para siempre. «Valeria», murmuré dando un paso hacia ella, «no quiero que me llames así». Ella parpadeó sorprendida. «Entonces, ¿cómo quiere que le diga?». Tragué la respuesta antes de decirla, porque la verdad era simple y profunda y definitiva. «Llámame por mi nombre», susurré. «Emiliano». Ella abrió los labios apenas un poco. Un temblor suave cruzó su voz. «Emiliano». Mi corazón dio un vuelco. Había esperado ese sonido más de lo que imaginaba. «Valeria», me acerqué un poco más. «Quiero hablar contigo, con el corazón». Ella apretó la regadera entre las manos. Sus ojos se llenaron de dudas, pero también de coraje. «Dime», respondió con un susurro. Respiré hondo. Tanto
que sentí que expulsaba años de dolor. Yo sé que te lastimé, admití. Sé que te hice llorar cuando menos lo merecías. Sé que guardé silencio, y ese silencio te dolió. Pero quiero que escuches esto con el alma abierta, porque nunca lo he dicho así. Mis palabras temblaron, mi voz se quebró. Te quiero, Valeria. Te quiero más de lo que debería, más de lo que puedo explicar, más de lo que pensé que volvería a sentir en esta vida. Ella respiró hondo pero no retrocedió. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué yo? Me acerqué aún más, sintiendo el aroma de su piel mezclado con el del jardín. Porque eres luz, susurré. Porque eres todo lo que yo dejé de creer. Porque tu ternura me despierta. Porque tu fortaleza me salva. Porque, cuando te miro, el mundo ya no pesa. Ella tembló. Una lágrima cayó. Y otra, y otra. Yo también lo quiero, susurró finalmente. Lo quiero aunque me dé miedo, lo quiero aunque no sé cómo hacerlo. Tomé su rostro entre mis manos. Sentí su piel tibia temblar bajo mis dedos. Lo aprenderemos juntos, dije, y la besé. Pero esta vez no era un beso de dolor, no era de desesperación. Era un beso de entrega, un beso que cerró heridas, que abrió caminos, que prometió futuro. Un beso de amor, sin miedo. Después de ese día, nada volvió a ser silencioso. Nuestras vidas se entrelazaron como si siempre debieron hacerlo. Comíamos juntos cuando nadie miraba. Compartíamos historias bajo la sombra del limonero. Mi madre, con una sonrisa de ternura, tomó su mano un día y dijo: «Cuida a mi hijo, mija. Tiene el alma cansada». Valeria lloró al escucharla, y yo supe que ya no había regreso. La pedí en matrimonio meses después. Pero no en una cena elegante, ni en un salón lleno de gente. Lo hice en el mismo jardín donde ella lloró por primera vez, donde la luz la tocó, donde yo la amé en silencio. «Valeria», dije arrodillándome frente a ella, «¿quieres caminar esta vida conmigo?» Ella se cubrió la boca con las manos. Las lágrimas la traicionaron, pero su sonrisa era un amanecer completo. «Sí, Emiliano», susurró, «sí quiero». La abracé. Ella envolvió mi cuello, y el mundo quedó completo. Nuestro matrimonio no fue una celebración lujosa, fue algo más sincero. En una iglesia sencilla del barrio, con flores que los vecinos nos regalaron, con música de un pequeño coro infantil, con lágrimas de alegría, con promesas verdaderas, con amor del bueno. Cuando dijeron, «los declaro esposo y esposa», la abracé como si el futuro dependiera de ese gesto. Tal vez dependía. Tal vez por primera vez, la vida me estaba dando algo que yo no iba a perder. Hoy, cuando la veo en la cocina cortando frutas, o en el jardín regando plantas, o en la cama dormida con la mano sobre mi pecho, me doy cuenta de algo profundo. La vida no me devolvió lo que perdí, me dio algo mejor. Una mujer que me enseñó que el amor no se busca, se encuentra. Que la luz no se pide, llega. Que la felicidad no grita, susurra. Y cuando alguien me pregunta, ¿qué es el amor?, yo sonrío y digo, amor es ella, mi Valeria, la luz que me rescató cuando yo ya no era nada. Dicen que la vida se divide en dos partes, lo que crees que mereces y lo que el destino te entrega cuando por fin te atreves a abrir el corazón. Yo nunca pensé merecer un final feliz, Valeria tampoco. Los dos éramos almas cansadas, llenas de cicatrices que nadie veía, remendando silencios que solo nosotros entendíamos. Pero el amor, ese amor que llega despacio, que toca primero la herida antes de tocar la piel, nos encontró y nos transformó. Este es el epílogo de nuestra historia, no el final, la confirmación de que incluso las vidas rotas pueden acomodarse de nuevo cuando se encuentran. Han pasado algunos años desde aquella boda sencilla en la iglesia del barrio. La recuerdo como si fuera ayer. El olor a flores frescas, los niños corriendo, la risa de los vecinos, la luz entrando por los vitrales, y ella, Valeria, caminando hacia mí con un vestido sencillo pero con el brillo de una reina. Desde entonces nuestros días han sido una mezcla de calma, ternura y ese tipo de amor quieto que llena la casa sin hacer ruido. Nos mudamos de la mansión a una casa modesta en el barrio donde ella creció. Una casa pequeña, pero llena de vida. Llenamos las paredes de fotos, los estantes de libros, los rincones de recuerdos. Aquí nadie la humilla. Aquí nadie le recuerda su pasado como sirvienta. Aquí, Valeria es la mujer más admirada de la calle. La vecina que abraza a todos, que cocina demasiado, que ríe fácil, que cosecha flores en el jardín como si estuviera cultivando esperanza. Y yo,
Yo soy el hombre que la observa todos los días, todavía sorprendido de haber ganado la fortuna más grande del mundo. Ella, nuestro hijo, sí, ese pequeño milagro que llegó como regalo del cielo, cumplió 3 años. Su nombre es Emiliano Matías, pero todos en la calle lo llaman Mati. A veces siento que él tiene la risa de Valeria y mi testarudez. O tal vez tenga tudo dela, y eso me llena de orgullo. Es curioso. Yo que antes le temía a la vida, ahora despierto cada mañana con un niño saltando sobre mi pecho, gritando: «¡Papá, despierta, papá! ¡El sol ya salió!». Y yo me río. Me río como no lo hacía desde que era joven. Como si mi alma, después de tanto dolor, hubiera encontrado finalmente su lugar. A veces, cuando Valeria está sentada en el jardín leyendo o regando las plantas, me acerco despacio, la abrazo por detrás y la beso en el cuello. Ella siempre recarga la cabeza en mi hombro, suspira suavemente y dice: «No sabía que podía ser tan feliz». Y yo, sin soltarla, respondo: «Yo tampoco, hasta que llegaste tú, porque es la verdad. Mi vida se llenó de sentido desde que la amé sin miedo». Ahora cada tarde nos sentamos juntos a ver el atardecer, sosteniendo una taza de café caliente y escuchando a Mati correr detrás de las palomas. Son momentos simples, pero dentro de ellos hay algo profundo. El amor cotidiano, ese que no necesita grandeza, solo constancia. Un día, mientras caminábamos por el parque donde nos reencontramos por primera vez, Valeria se detuvo con los ojos brillando. «¿Recuerdas este lugar?», preguntó. «Sí», respondí apretando su mano. «Aquí fue donde el destino me obligó a aceptar la verdad más grande de mi vida». Ella sonrió. «Que Mati es tu hijo y que tú eras mi destino», completé. Valeria bajó la mirada, avergonzada por la intensidad de mis palabras, pero tomó mi mano con fuerza, como si quisiera decirme que estaba ahí, que no se iría nunca. «Nunca imaginé esto», murmuró. «Tener una familia, tener un hogar, tener paz». Le acaricié la mejilla. «La paz eres tú, Valeria. Siempre fuiste». Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, de gratitud, de un amor tan profundo que no necesita palabras. Pero el destino todavía tenía una sorpresa para nosotros. Una tarde, mientras ella preparaba pan dulce con Mati pegado a su falda, escuché su voz suave. «Emiliano, necesito decirte algo». Supe inmediatamente que algo grande estaba por venir. Ella se sentó a mi lado, tomó mi mano y la colocó sobre su vientre. «Creo que», susurró con las mejillas rosadas, «creo que vamos a ser 4». Sentí el mundo girar, sentí mi pecho abrirse, sentí la vida renacer una vez más. Levanté a Valeria en mis brazos, la giré en el aire mientras Mati reía, y por primera vez lloré sin miedo, sin vergüenza, sin contenerme. «Gracias», le dije contra su frente. «Gracias por esta vida, por este amor, por sanar todo lo que estaba roto dentro de mí». Ella me abrazó fuerte, como si también necesitara sostenerse de mí. «Gracias a ti», susurró, «por creer en mí, cuando yo no sabía cómo creer en nada. Hoy, cuando cierro los ojos y recuerdo el pasado, no siento rabia, no siento tristeza, siento gratitud, porque todo lo que sufrimos, cada lágrima, cada silencio, cada herida, nos llevó exactamente a este momento. Un hogar lleno de risas, un jardín lleno de flores, un niño que grita «papá» con los ojos iluminados, una esposa que me ama sin condiciones, y un futuro creciendo dentro de su vientre como una promesa eterna. Dicen que el amor verdadero no es perfecto. Dicen que el amor real se construye, se cuida, se elige todos los días. Eso somos nosotros. Eso es lo que tenemos. Un amor que nació del dolor, pero que terminó siendo la medicina más poderosa. Un amor que sobrevivió al miedo y le ganó a la soledad. Un amor que después de tantas tormentas finalmente regresó a casa. Y esa casa siempre será ella, Valeria, mi destino, mi vida, mi amor. La vida tiene maneras extrañas de recordarnos que nada es completamente nuestro, que incluso los amores más fuertes pueden temblar, que incluso las historias más hermosas pueden enfrentar sombras. Yo creí con toda mi alma que lo peor había quedado atrás, que Camila, con su envidia y su veneno, era apenas un recuerdo distante, que la mansión llena de humillaciones había quedado enterrada en la memoria, que mi pasado muerto no volvería a levantarse. Pero el pasado siempre encuentra una grieta por donde colarse, y así comenzó este nuevo capítulo, en silencio, con un viento frío que entró por la ventana una tarde cualquiera,
anunciando que algo estaba por romper la tranquilidad que habíamos construido. Era una tarde tranquila. Valeria preparaba pan dulce en la cocina, con ese aroma tibio que llenaba la casa y me hacía sentir que el mundo era un lugar seguro. Mati corría con su carrito de madera, riéndose a carcajadas. Yo revisaba unos papeles del negocio mientras miraba a mi familia con un amor que me desbordaba. Entonces, tocaron la puerta. Un golpe seco, duro, extraño. Mati dejó de reír. Valeria levantó la vista, con la mano en el vientre ya redondeado. Y yo sentí algo en el pecho, una presión vieja, conocida, como el eco de un miedo que pensé haber dejado atrás. Me levanté despacio y abrí la puerta. Buenas tardes, señor Montesinos. El hombre frente a mí vestía un traje oscuro, lentes negros, maletín en mano. Su postura era demasiado rígida, demasiado formal, como alguien que no viene a visitar, sino a anunciar algo. ¿Qué necesita?, pregunté con frialdad. El hombre sacó unos documentos y los extendió hacia mí. Vengo de parte de la familia de la Vega, dijo. Camila de la Vega ha fallecido. Sentí el aire abandonarme, no por tristeza, no por shock, sino por la certeza profunda de que eso no venía solo. Ella dejó un testamento, continuó el hombre, y usted forma parte de él. No supe qué decir. Valeria apareció atrás de mí, con el delantal lleno de harina, la mirada confundida. ¿Pasa algo, Emiliano? Antes de responderle, el hombre abrió el maletín, sacó un sobre sellado con un lacre rojo y me lo entregó. Este sobre debe abrirlo usted, y solo usted. Tomé el sobre. Lo sentí extraño, pesado, frío. El hombre se despidió con una inclinación mínima y se marchó. Cerré la puerta. Valeria me miraba con esos ojos que siempre veían más de lo que yo decía. ¿Qué es eso?, preguntó. El pasado, respondí casi sin darme cuenta. Esperamos a que Mati se durmiera. La noche cayó sobre la casa, envolviéndonos en un silencio que casi dolía. Valeria y yo nos sentamos uno frente al otro. Ella puso su mano sobre la mía. Ábrelo, dijo con voz suave. Lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Respiré profundo. Rompí el sello y saqué una carta escrita a mano. La letra era de Camila. Emiliano, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy viva. Y quiero que sepas que no me arrepiento de lo que hice, pero tampoco quiero que sigas viviendo con una mentira. Valeria me tomó la mano. Yo seguí leyendo, con el corazón latiendo fuerte. Sé que tú y esa mujer, Valeria, construyeron una vida que jamás merecieron, pero la verdad debe salir a la luz. Lo que ambos creen que es perfecto, no lo es. Tragué saliva. Sentí el pecho cerrar. Hay algo que ella no te ha dicho, Emiliano. Algo sobre su pasado. Algo que podría destruir todo lo que crees saber. Valeria se tensó. Yo continué. Busca en la mansión. En el cuarto de servicio número 3. Debajo de la tabla suelta del closet. Ahí encontrarás la verdad. La carta terminaba con una frase que heló mi sangre. Lo que amas no es lo que piensas. Cerré el sobre. El silencio entre nosotros se volvió denso. Cortante. Doloroso. Valeria retiró lentamente la mano. Su mirada descendió. Su respiración tembló. Emiliano, ¿qué quiere decir esto?, pregunté sin poder ocultar la angustia en mi voz. ¿Qué hay en tu pasado? Ella se puso de pie, acarició su vientre y con los ojos llenos de lágrimas murmuró. Hay algo que nunca te conté, porque pensé que ya no importaba. Mi corazón latió con fuerza. Valeria, susurré acercándome a ella, pero ella dio un paso atrás. No sé si quieras escucharme, dijo con un hilo de voz. Claro que quiero, respondí de inmediato. Eres mi esposa, eres la madre de mis hijos, lo que tengas que decir, quiero escucharlo. Pero ella negó abrazándose a sí misma. Lo que vas a descubrir podría destruir todo. Mi alma se estremeció, porque vi en sus ojos algo que nunca había visto en ella. Terror, no miedo. Terror. Valeria, susurré tomando su rostro entre mis manos. No hay nada que pueda cambiar lo que siento por ti. Pero ella no podía creerlo. Su respiración se aceleró. Las lágrimas comenzaron a caer. Tienes que saberlo, murmuró. Antes de que vayas a esa mansión, tienes que saberlo por mí. Y entonces, con la voz más quebrada que jamás le había escuchado, me reveló su verdad. Una verdad que, aunque no destruyó nuestro amor, lo sacudió desde sus cimientos. Ese fue el inicio de una prueba que ninguno de los dos esperaba. Una prueba que nos obligaría a enfrentarnos al pasado de ambos, a sus sombras, a sus heridas, a sus secretos.
y nos enseñaría que incluso los amores más fuertes necesitan atravesar tormentas para renacer más sólidos. Porque lo que estaba por salir a la luz no solo amenazaba nuestra paz, amenazaba nuestra historia entera. Hay silencios que pesan más que un grito, hay verdades que duelen más que una mentira, y hay momentos en la vida en que el amor, para sobrevivir, debe atravesar su propia tormenta. Esa noche, en nuestra casa tibia, con el pan dulce sobre la mesa y nuestro hijo dormido en la habitación, vivimos el momento más difícil de toda nuestra historia. Yo tenía la carta de Camila en una mano, y la otra, temblando, sostenía la de Valeria. Dime la verdad, le pedí con la voz rota. Sea lo que sea, quiero escucharlo de ti. Ella respiró hondo, un suspiro largo, lleno de miedo. Emiliano, yo no siempre viví aquí, murmuró mirando el suelo. No nací en este barrio, no crecí entre estas calles. Su voz se quebró. Antes de llegar a la mansión, yo pertenecía a otra vida. Mis dedos se cerraron con fuerza. ¿Qué vida?, pregunté. Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que no se atrevían a caer. Una que me enseñó a callar, una que me enseñó a desaparecer, una que me obligou a ser invisível. Supe entonces que a mulher que eu amava trazia algo muito maior do que a humilhação da mansão. Algo que estava escondido muito antes de nos conhecermos. Me acerqué a ella. Tomé su rostro entre mis manos. Valeria, no tengas miedo. Estoy aquí, contigo. Ella cerró los ojos e finalmente deixou escapar a verdade que carregava há anos. A verdade de Valeria. ¿Mi nombre?, murmuró. Tampoco era Valeria. Mi corazón se detuvo. El nombre me lo puse yo misma. Cuando escapé. Tragué en seco. ¿Escapaste de qué? Ella respiró profundamente, como quien se prepara para revivir algo que mataría a cualquiera. De un lugar donde no había amor, ni libertad, ni infancia. Sus dedos se apretaron sobre el vientre. Yo crecí en un orfanato, uno que no era realmente un orfanato, sino una casa manejada por gente que no cuidaba a las niñas, Emiliano. Un frío me recorrió el cuerpo. ¿Te hicieron daño? Él la negó, pero sus lágrimas comenzaron a caer. No me tocaron, pero vi cosas que una niña no debía ver, cosas que todavía me persiguen cuando cierro los ojos. Se abrazó a sí misma. Cuando cumplí 12 años, una mujer me adoptó. Pensé que mi vida iba a cambiar, pero esa mujer estaba enferma por dentro. Me obligaba a trabajar, a limpiar, a cocinar, a servirle a los hombres que visitaban su casa, y me decía que si yo no obedecía, volvería al orfanato. Una lágrima cayó no chão. A los 15 años escapé. Corrí sin mirar atrás. No tenía nombre, no tenía hogar, no tenía a nadie. Meu peito doeu como si alguien tivesse me golpeado. Ella continuó. Llegué a la ciudad y encontré trabajo en la mansión de los de la Vega porque me aceptaron sin preguntarme nada. Pensé que si trabajaba duro, podía comenzar de cero. Podía borrar mi pasado. Sus ojos me buscaron con miedo. Nunca te lo conté porque te tenía miedo. Tenía miedo de que si sabías que yo venía de un lugar así, me verías como alguien rota, como alguien que no merecía una vida contigo. Me arrodillé frente a ella. ¿Crees que te amaría menos por eso? Ella negó lentamente. No lo sé. Lo que sí sé es que ese cuarto del que habla Camila es real, Emiliano. Sentí un escalofrío. ¿Qué hay ahí? Ella respiró hondo otra vez. Es el cuarto donde dormí mis primeros meses en la mansión. Debajo de la tabla suelta hay una caja con mi verdadero nombre y una carta que escribí cuando tenía 15 años, la noche que escapé. ¿Por qué la escondiste? Valeria se llevó una mano al corazón. Porque no quería recordar quién fui. No quería que nadie supiera que yo era esa niña perdida, esa niña huérfana, esa niña que no tenía familia, hasta que te tuvo a ti. De repente, todo tuvo sentido. Su manera de ver el mundo, su sensibilidad, su miedo a perderlo todo, su forma de amar, incondicional, silenciosa, desesperada, pura. Ella lloraba. Yo también. La abracé, la apreté contra mi pecho. Valeria, mi amor, mi vida. Tú no eres tu pasado. Tú eres todo lo que construimos juntos. Ella se quebró entre mis brazos. Tenía miedo de decepcionarte. Nunca podrías, le susurré. Nunca. La verdadera amenaza. Pero mientras la abrazaba, algo oscuro se encendió en mí. ¿Por qué Camila sabía todo esto?, pregunté. Valeria se apartó un poco. Sus ojos mostraron algo nuevo. Terror puro. Camila, cuando yo llegué a la mansión, revisó mis cosas. Encontró la carta. Encontró mi nombre verdadero.
Encontró todo. El corazón se me congeló. ¿Te chantajeó? Ella asintió. Me dijo que si alguien descubría mi pasado, me correrían, me acusarían de robar identidad, que nadie me creería, que yo terminaría en la calle. Un fuego creció dentro de mí. Rabia, protección, amor feroz. Por eso callaste, murmuré. Sí, susurró ella. Callé porque tenía miedo de perder lo único hermoso que había tenido. Tú. La abracé otra vez. No vamos a permitir que el fantasma de Camila destruya lo que tenemos. Voy a la mansión. Voy a buscar esa caja. Voy a enfrentar la verdad completa, pero regresaré a casa. Siempre regreso a casa. Contigo. Ella me miró con lágrimas y amor, colocando mi mano sobre su barriga. No tardes. Prométeme que vas a volver. Acaricié su rostro. Siempre vuelvo contigo, Valeria. Siempre. Y así comienza el capítulo más tenso de nuestra historia. La búsqueda de la verdad oculta en la mansión, la sombra final de Camila y la decisión que cambiaría nuestro destino para siempre. Porque a veces, antes de que el amor alcance su plenitud, tiene que enfrentar su noche más oscura. Y la nuestra acababa de comenzar. La noche tenía un silencio extraño, uno que parecía observarme, seguir mis pasos, contener el aire. Un silencio que sabía que yo estaba a punto de enfrentar una verdad que podía quebrar o fortalecer todo lo que Valeria y yo habíamos construido con tanto amor. Cuando salí de casa, Valeria me abrazó largo, como si tuviera miedo de soltarme. Mati dormía, ajeno a la tormenta que crecía en nuestras almas. El olor de la cocina, el calor de la lámpara sobre la mesa, el murmullo suave del hogar. Todo quedó atrás cuando cerré la puerta. Conducir a la mansión fue como avanzar hacia un pasado que juré enterrar. Las luces de la calle pasaban sobre el parabrisas como fantasmas fugaces, y mis manos apretaban el volante hasta doler. «Lo hago por ella», murmuré, «por nosotros». La mansión apareció a lo lejos, grande, fría, silenciosa. Un monstruo de piedra que guardaba más pecados que recuerdos. Apreté los dientes, apagué el motor y entré. La casa que fue infierno. El ruido del portón al abrirse resonó como un trueno en aquel lugar vacío. Cada paso mío en el suelo de mármol parecía despertar sombras viejas. Recordé los días en que yo caminaba por esos pasillos como un hombre muerto por dentro. Recordé a Camila con su sonrisa envenenada. Y recordé a Valeria, cargando bandejas, soportando humillaciones, luchando por no quebrarse. Tragué hondo. No vuelvo aquí como el hombre que fui, susurré. Vuelvo como el hombre que ella ayudó a renacer. Apagué las luces, encendí la linterna y avancé hacia la zona de servicio. El aire estaba helado, denso, puro abandono, hasta que llegué a la puerta del cuarto de servicio número 3. La puerta se veía igual que antes, pero ahora sabía que detrás de ella no había ropa vieja ni polvo. Había una vida escondida, un pasado enterrado, un dolor que mi mujer cargó en silencio. Tomé la manija, la giré. La puerta se abrió lentamente. El cuarto donde comenzó su dolor. La habitación era pequeña, una cama dura, una mesa vieja, un closet que parecía sostenerse solo por costumbre. El olor a madera antigua y soledad me golpeó en el pecho. «Dios», murmuré, «aquí vivió Valeria. Aquí lloró. Aquí durmió. Aquí sobrevivió». Me arrodillé frente al closet. Encendí la linterna. Deslicé la mano por la base, buscando la tabla suelta que mencionaba la carta. Mis dedos tocaron una grieta. Presioné. La madera cedió. Y ahí estaba. Una caja metálica oxidada, pesada, como si dentro de ella hubiera años enteros guardados. La tomé con ambas manos. Me senté en el piso y la abrí. Lo que ella nunca quiso que yo viera. Dentro había 4 objetos. Un acta de nacimiento vieja. Una fotografía pequeña, desgastada. Un collar sencillo. Un cuaderno delgado casi destruido. Tomé el acta primero. El nombre que leí me heló la sangre. Mariana Rivas. No Valeria. Mariana. Un nombre que ella misma había enterrado. Respiré profundo y tomé la fotografía. Y ahí estaba. Una niña de ojos enormes, cabello desordenado, mirada llena de miedo. Una niña sola. Una niña rota. Una niña que, sin saberlo, se convertiría en la mujer que salvaría mi vida. Sentí que algo dentro de mí crujía. Una mezcla de ternura, rabia y dolor. Abrí el cuaderno. La letra era pequeña, temblorosa. Era de ella. Era de la Mariana de 15 años. Leí: «Si alguien encuentra esto, me llamo Mariana. Hoy escapé.
Tengo 15 años. No quiero volver. No quiero seguir siendo una sombra. No quiero ser la niña que limpia, que calla, que obedece para no ser castigada. Quiero un nombre nuevo, una vida nueva, donde pueda respirar sin miedo. Quiero que algún día alguien me vea. Las palabras me perforaron el alma. Valeria, mi Valeria, había llevado esa carga sola toda su vida, creyendo que nadie la vería de verdad, hasta que me encontró, o hasta que yo la encontré a ella. Guardé el cuaderno contra mi pecho por unos segundos, como si pudiera devolverle con mi abrazo los años de miedo que nadie le cuidó. Pero todavía faltaba algo. Había un sobre negro en el fondo de la caja. Lo tomé, lo abrí, y sentí que mi corazón se transformaba en fuego. Era una carta de Camila, no para mí, para Valeria. Leí: sé quién eres en realidad, sé tu nombre verdadero, sé de dónde vienes, sé qué escondes. Si no te alejas de Emiliano, si no desapareces, haré que todos sepan la verdad. Tú no eres una de nosotros. Eres basura que intenta mezclarse con la gente decente. ¡Lárgate o te destruyo! Apreté la carta hasta arrugarla. Cada palabra era veneno puro. Cada letra, una prueba del infierno que Valeria enfrentó sola. «Maldita seas, Camila», murmuré con la voz quebrada por la rabia. «Ni muerta dejaste de lastimarla». Guardé todo en la caja, la cerré. Y ahí, en medio del polvo, del silencio, del pasado, hice un juramento que jamás rompería. Protegería a Valeria de todo, de todos, incluso de su propia sombra. Me puse de pie, respiré hondo y salí del cuarto. La mansión quedó atrás como un cadáver frío, un recuerdo muerto. Yo ya no pertenecía a ese lugar. Mi hogar, mi vida, mi luz, estaban esperando por mí. El regreso a casa, mientras manejaba de vuelta, el cielo comenzó a aclarar. Apenas un hilo de luz. Era como una señal. La noche más oscura había terminado, pero ahora venía lo más importante: mirarla a los ojos, abrir esa caja y demostrar que mi amor por ella es más fuerte que cualquier pasado, porque Valeria no era Mariana. Valeria no era una niña perdida. Valeria era mi esposa, la madre de mis hijos, mi luz, mi destino, y estaba listo para enfrentar su verdad, con el corazón abierto y el amor completo. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia despertó algo en tu alma, suscríbete y deja tu like, es muy importante para mí. Y cuéntame, ¿en mi lugar habrías elegido el amor aunque doliera? Comparte este video con alguien que llevarías de la mano, incluso en las noches más oscuras.